Buenas noches, amigos, amigas de este informativo comunitario El Pico del Águila. Estamos en semana en este lunes. Ya estamos en el penúltimo día de septiembre, estamos a 29. Y pues mañana se despide septiembre. Pero bueno, estamos iniciando semana, como dije, en este lunes, la noche de este lunes. Y vaya que se siguen sucediendo los acontecimientos, las novedades en torno a Ricardo Salinas Pliego. Pues yo creo que ya se habrán enterado de que hay un nuevo golpe judicial, pero no de aquí de México, del Poder Judicial de los Estados Unidos. Antes de empezar a, a desarrollar el tema, vamos a leer dos notas porque miren, vale la pena que hagamos unas conclusiones. Yo estoy poniendo uno de los subtítulos de esta videotransmisión en vivo como que el karma le regresa se la cobra a Salinas Pliego a manera de tres sucesos que he llamado ironías de la vida. Pues no sé si sean ironías de la vida o merezcan otro término, pero eso vendrá después. Entonces, lo que sí es bueno mencionar es que Ricardo Salinas Pliego no la tiene nada fácil y creo que difícilmente la va a librar. Pero bueno, ya se habrán enterado. Vamos a darle lectura a dos notas. Una que es del diario La Jornada y la otra es de la revista Proceso. Y pues sí es muy interesante que nosotros no perdamos de vista este tema, dado que Ricardo Salinas Pliego ocupa pues al menos en la cuestión de de comunicados, de comunicaciones, un papel muy importante. Y por qué no decirlo, también en la economía mexicana, dado que pues es uno de los magnates, creo que es el tercer hombre más rico de aquí de nuestro país, el tercer hombre más rico. Y pues es dueño, de comillas, de la segunda televisora de gran importancia en nuestro país, Televisión Azteca. Ya hemos hablado de cómo se hizo, ¿no? De estos, de esta Televisión Azteca actual y del Canal 40, cómo incrementó los canales de Televisión Azteca, pues adjudicándose de manera amponesca CNI Canal 40. Pero bueno, vamos a empezar con el diario La Jornada. Bueno, no es el diario, es el portal digital de La Jornada que dice: nuevo revés a Salinas Pliego. Juez de Estados Unidos ordena a Televisión Azteca desistirse de amparo en México. ¿Y qué es lo que está diciendo u ordenando este juez de un distrito sur en la ciudad de Nueva York? Que le está lanzando una advertencia o un mandato judicial a Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué significa esto? El hecho de que ya haya un segundo mandato judicial para que Ricardo Salinas Pliego pague sus compromisos, pague lo que debe y sobre todo con el poder judicial de la nación más poderosa del mundo. Entonces, este titular yo creo que ha de tener a Salinas Pliego ahorita, pero así temblando. No sé cómo este es un comercial, perdón. Bueno, este es Proceso precisamente. Creo que quiere salir Proceso. Pero bueno. Oh, pero sí es la nota de Proceso. No, vamos a empezar con la jornada porque Proceso es más completa su nota, pero quiero que entremos un poco más en antecedentes con la jornada. Y bueno, déjenme quitar el anuncio del liste. Aquí tenemos el portal de La Jornada, su sección de economía dice: juez de Nueva York ordena a Televisión Azteca retirar demandas en México. Su deuda ya supera los 500 millones de dólares. Y dice: un juez del Distrito Sur de Nueva York ordenó a Televisión Azteca desistir de un par de demandas
que la televisora presentó en México contra sus acreedores a fin de no pagar sus deudas por la emisión de bonos que en 2017 equivalía a 400 millones de dólares. También le prohíbe intentar un nuevo procedimiento en tribunales mexicanos. De no hacerlo, la empresa y sus representantes, o sea, Televisión Azteca y Ricardo Salinas Pliego, y socios si tiene, caerán en desacato. Atención con esto, cuyas sanciones van de lo económico a lo penal. Es bueno aclarar que este es el segundo mandato judicial de Estados Unidos, ya que el primero, otro juez también del Poder Judicial de los Estados Unidos, una jueza, la jueza Masley, Andrea Masley, cuando se quejan los dueños de AT&T, una telefónica estadounidense que fue defraudada o engañada por Ricardo Salinas Pliego, esta jueza le dice que pague o se va a ir a Rikers, uno de los penales de, ¿cómo le llaman?, de alta seguridad. Aquí en México se les dice así, de los de allá de Estados Unidos, Rikers Island, creo que está en una isla. Y la jueza fue clara y le dijo, no será nada grato irse a Rikers. Entonces, ese primer mandato le digo, tienes que hacer un depósito de 25 millones porque tú debes 20 millones a AT&T. La compraste con engaños y con deudas y tú les debes, tienes una demanda que ellos pusieron en contra tuya. Y Salinas Pliego, ni tardo ni perezoso, fue a depositar los 25 millones de dólares de fianza que la jueza Andrea Masley le impuso porque cayó en desacato, ya se le había ordenado pagar y no pagó. Bueno, ese fue el primero. Ahora se está en el segundo mandato, ahora de un juez en el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Y miren ustedes, aquí se está mencionando precisamente que si no paga, ya en este segundo mandato, podrá enfrentar consecuencias penales o económicas, que ya serían a lo penal, porque en lo económico se está viendo que el señor pues nada más no cumple. El juez Paul G. Gardef resolvió que la televisora de Ricardo Salinas Pliego debe desistirse de un par de procedimientos que presentó en julio y septiembre de 2022 en México, en el cual Televisión Azteca buscó blindarse frente a sus acreedores. La empresa cuyo dueño fue crítico de las medidas de distanciamiento social que buscaban amortiguar el efecto de la pandemia, pidió tregua para abonar a sus obligaciones debido a los efectos de la crisis de COVID que tuvo en su negocio. Y este tema en concreto representa uno de las tres ironías que se le está regresando de manera karmática a Salinas Pliego. Y ahorita lo vamos a ampliar el tema. Salinas Pliego es listado como el tercer hombre más rico de México. Atención, lo que yo les comentaba. Pero también es la cara más visible de los litigios por adeudos con el fisco mexicano, de procedimientos judiciales por presunto fraude fuera del país, como el caso de la venta de Yusacel a AT&T, así como impagos a tenedores de bonos. De ahí viene el segundo golpe. Más allá de que sus principales negocios están en el país, 6 de las subsidiarias de Televisión Azteca están constituidas bajo las leyes de los Estados Unidos. O sea, Televisión Azteca tiene subsidiarias en tierra yanqui y de ahí se lo van a abrochar. Aparte de los tenedores de bonos a los que Grupo Salinas ha calificado como fondos buitre, la demanda en Nueva York está encabezada por The Bank of New York Mellon y apunta como responsables de pago a Televisión Azteca y a 34 de sus filiales involucradas como garantía en la emisión de 400 millones de dólares en deuda
que de acuerdo con algunos de los bonos a los que les debe, ya supera los 500 millones de dólares. Miren, eso de los bonos, pues nunca nos los explican los especialistas, ¿no? Más que nada los especialistas, solo cuando los entrevistan pueden hablar en qué consistía esos bonos, quiénes son esos tenedores de bonos. El reportero, el periodista, pues nada más da la noticia, pero no explica qué son los bonos. Y a mi poco entendimiento, los bonos se hace emisión de bonos cuando un empresario o emprendedor quiere llevar a cabo un negocio y necesita allegarse de capitales. Capital o capitales que él no tiene, a menos no en la cantidad en la cual está solicitando. Entonces, para llevar a cabo su negocio, se ve impelido a ofrecer una serie de bonos a aquellos que quieran prestarle capital, prometiéndole la devolución de su capital con los respectivos intereses. Entonces, algo de esto hizo Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos cuando recurre a emisión de bonos prometiendo pagar y después ya no pagó. Le han demandado los intereses y el señor no quiere pagar ni el capital. Y ahí se escudó en, en una de las tres ironías que le digo, que el karma le está cobrando, porque él usó a la pandemia para no pagar. Y ahorita la nota que sigue, o en esta misma nota, vamos a ver de qué manera usó como escudo la pandemia de COVID-19 para faltar a sus responsabilidades. Y Ricardo Salinas Pliego tiene una fortuna que desde el punto de vista de su servidor es una fortuna mala vida, porque la ha hecho de no pagar impuestos y meter ese dinero que debiera pagar impuestos, meterlo a los bancos que han generado la riqueza que hoy tiene. Los tenedores de bonos entran en esta categoría. Dieron su capital que él les aseguro que los movió financieramente en bancos obteniendo grandes cantidades de dinero. No se diga de las empresas aquí en México como Electra, que es una de las empresas que más exprime y que no perdona. Incluso la gente de bajos recursos que se endrogan en la adquisición de algunos aparatos. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego siguió el consejo. Es de una familia judía. Qué raro, ¿verdad? Si los judíos son los más avariciosos. Bueno, algunos de ellos, no digo que todos, ¿no? De un judío, no recuerdo el nombre, que recomendaba cínicamente que para hacerse rico le pidiera dinero a medio mundo y no pagarles, o cuando menos, no pagarles mientras él se hacía rico y movía los intereses. Me parece que Salinas Pliego se creyó tan chingón de decir si es cierto, y desde mi punto de vista ese camino ha seguido y lo está llevando al desfiladero. Bueno, a partir de, digo, además de que esa riqueza mala vida la ha hecho de no pagar impuestos, de jinetear ese dinero, de no pagar a sus acreedores, de hacerse de empresas que no eran suyas como CNI, Canal 40, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo marca precisamente como un individuo inescrupuloso. Pero sigamos con la nota. Y dice, en el proceso frente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se apela a que los acreedores de Televisión Azteca han resentido un daño irreparable al tener que litigar sus deudas en los tribunales mexicanos, fuera de la jurisdicción que de inicio contiene el contrato. Esto luego de que el 63º Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, concedió una serie de medidas a favor de la televisora Azteca frente a sus acreedores en Estados Unidos. Aquí quiere decir que este juez, cuyo nombre es Miguel Ángel Robles Villegas, era un juez de Poder Judicial de la Ciudad de México. Él lo, lo amparó para no pagar sus deudas en comento, la de los tenedores de bonos de Estados Unidos, y como se va a ver ya como una especie de conclusión,
Ricardo Salinas Pliego estuvo mal aconsejado por sus contadores y por sus abogados, porque eso lo está llevando a las situaciones que está enfrentando ahorita. Entonces, un tribunal de aquí de la Ciudad de México lo amparó, le dijo, está bien, no, no pagues porque hay pandemia. Y se desesperaron los tenedores de bonos, nos dijeron, bueno, estamos litigando contra tribunales mexicanos, cuando Ricardo Salinas Pliego, cuando emite los bonos, se compromete a tener nada más, estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Pero vamos a ver si aquí adelante lo dice esta nota o la otra. Al solicitar la orden judicial en México, el demandado incumplió la cláusula de selección de foro del acuerdo, que establece de manera inequívoca que la Corte Suprema del Estado de Nueva York, del Condado de Nueva York y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York son los foros exclusivos para cualquier acción o procedimiento legal que surja de o en relación con este acuerdo, expone la orden del juzgado de Nueva York. Aquí el juez le está diciendo, oye, los únicos tribunales que pueden litigar en algún diferendo que haya entre tú y los tenedores de bonos, solo va a ser atendido en el condado de Nueva York, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos y la Corte Suprema del Estado de Nueva York. O sea, no se está mencionando a los tribunales mexicanos, ni siquiera a un tribunal internacional, sino son 3 o 4 instancias del Poder Judicial estadounidense a los cuales Ricardo Salinas Pliego se sujetó, y eso es lo que le está indicando el juez. No tenías por qué irte a amparar allá. Por eso el mandato concreto es, te tienes que desistir de las demandas que pusiste en contra de este adeudo en 2022 para no pagar. Y también tienes que desistirte de entablar otro amparo allá en México para que no pagues tus deudas. En caso de no hacer caso, valga la redundancia, puede enfrentar, como se dijo al principio, consecuencias económicas o penales. Dice, la orden judicial firmada por Gardef obliga a Televisión Azteca a tomar todas las medidas necesarias de inmediato para que se desestimen las acciones mexicanas pendientes. Si las acciones de los demandados no llegan a un retiro total o desistimiento de las 2 demandas mexicanas pendientes, no cumplirán con la orden del tribunal que acompaña a esta opinión y estarán sujetos a sanciones por desacato. Esto es lo que dice La Jornada en su portal. Y vamos a ver cómo la de Proceso viene más, viene con otros detalles que aquí La Jornada no menciona. Pero es bueno repetir que lo central de este mandato judicial del Distrito Sur de Nueva York consiste en que le está diciendo a Televisión Azteca, los amparos que has metido en México para no pagar, tienes que desistirte, tienes que echarlos para atrás. Son 2 demandas de amparo que interpuso Salinas Pliego en el año 2022, aquí, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyo nombre del juez que lo amparó ya lo dijimos, metió esos 2 amparos, y la Corte de Estados Unidos de Nueva York le está diciendo, tumba esos amparos. Túmbalos, porque tú te sometiste a la jurisdicción del Condado de Nueva York, del Estado de Nueva York. O sea, no hay más. Y si entabla otro, creo que esto lo dice en la nota de proceso, bueno, ya se dijo aquí, va a enfrentar sanciones que pueden ser, ya dijimos, económicas o tambo, para pronto. Vámonos a la siguiente nota, que es la de proceso, ahora sí. Dice, nuevo revés a Salinas Pliego, juez de Estados Unidos ordena a Televisión Azteca desistirse de amparo en México. El juez Paul Gardef exigió al dueño del Grupo Salinas que anule los procedimientos legales en la Ciudad de México, so pena de imponerle sanciones económicas
u órdenes de detención. Les digo que la nota de proceso es más clara. Quizá esté siendo más radical en sus enunciados la revista, o quizás sí lo está diciendo así el juez. Dice, a la mala racha que atraviesa el multimillonario Ricardo Salinas, se sumó un nuevo revés judicial de Estados Unidos, el cual amaga con poner a Televisión Azteca en un apuro mayúsculo en la batalla que libra para evitar el reembolso de los 580 millones de dólares a un grupo de acreedores. Fíjense, lo que empezó con 400 millones de dólares ya subió a 580 millones de dólares. Un juez federal de Nueva York ordenó a la televisora a desistirse de un juicio de amparo que promovió en la Ciudad de México en 2022 para no pagar a los tenedores de bonos. Según el diario Reforma, que trajo el tema en su portada de este lunes, el juez Paul Gardef recordó a Televisión Azteca que en el momento de emitir sus bonos, la empresa, o sea, Televisión Azteca, aceptó que cualquier diferendo se resolvería en Nueva York, por lo que exigió a Salinas Pliego que anule los procedimientos legales de la Ciudad de México, so pena de imponerle sanciones económicas u órdenes de detención. El pleito legal con los acreedores de Televisión Azteca remonta a 2022, cuando la televisora buscó la manera de salirse del callejón sin salida en el que se encontraba por no pagar los intereses relacionados a una emisión de bonos en Estados Unidos. Ante el incumplimiento de pagos, los acreedores demandaron a Televisión Azteca y le pidieron el reembolso total de sus bonos más los intereses por cerca de 500 millones de dólares. Acorralado por la falta de recursos, Ricardo Salinas Pliego recurrió al sistema judicial capitalino, lo que ya se dijo en la nota anterior de la jornada, para evitar el pago. En agosto de 2022 inició un proceso ante el 63º Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas. Ya habían mencionado a Miguel Ángel Robles Villegas, nombre del juez. Y solicitó que se declarara que la pandemia de COVID-19 constituía un caso de fuerza mayor que le impedía cumplir con sus obligaciones y pagar sus adeudos a los inversionistas. Esto fue más claro, ¿no? O sea, usó de pretexto lo de la pandemia. El juez, quien en el pasado había fallado a favor de las empresas de Salinas Pliego, otorgó las medidas cautelares a Televisión Azteca sin conceder audiencia ni notificar a los acreedores y ordenó la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declarara el fin de la pandemia. O sea, aquí es más explícita la nota de proceso. El juez dijo, ¿sabes qué? Vamos a amparar a Televisión Azteca, no va a pagar porque hay pandemia y solo podrá hacerlo cuando termine la pandemia y esto sea declarado por la Organización Mundial de la Salud. O sea, a ese grado llegó este juez Miguel Ángel Villegas al amparar a este señor de Ricardo Salinas Pliego. Ahora fíjense, les digo, esto es lo que constituye una de las ironías. El caso es absurdo, y más si se considera que Ricardo Salinas Pliego fue el principal detractor de las medidas sanitarias implementadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. Llamó abiertamente a desacatar los protocolos de la Secretaría de Salud aquí en México y obligó a sus empleados, a los empleados de sus empresas, a presentarse a sus lugares de trabajo con el pretexto de que el virus era menos letal que el virus de la influenza. Eso decía Ricardo Salinas. Cuando los prestamistas pidieron levantar la medida cautelar, es decir, los tenedores de bonos dijeron, bueno, ya te amparaste porque estamos en pandemia, ok, digamos que lo respetaron. Pero cuando los prestamistas pidieron levantar la medida cautelar después de que la OMS y el presidente Andrés Manuel López Obrador declararon el fin de la emergencia de salud pública por COVID-19, el mismo tribunal, el de la Ciudad de México, el de Miguel Ángel Villegas, le negó la solicitud a estos tenedores de bonos, a los acreedores de Salinas. Les negó la solicitud
con el argumento de que, y encomillado, solo se declararon terminadas las acciones extraordinarias. Se cierran las comillas, pero que aún existen casos del virus, dijo el juez, quedando así suspendidas las obligaciones de Televisión Azteca. Otra vez el juez lo ampara. No solo no respetó lo que el juez dijo, que cuando se declarara terminada la pandemia ya se podía pagar, sino que ahora se argumentó en que solo habían declarado la terminación de acciones extraordinarias, no de la pandemia, y lo volvió a amparar. Furiosos, los acreedores buscaron las vías para invalidar las medidas cautelares que el juez capitalino le había otorgado a Televisión Azteca, que utilizaba como pretexto para no pagar en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, abandonaron la batalla, los tenedores de la deuda, abandonaron la batalla en tribunales nacionales y presentaron un procedimiento de arbitraje internacional en contra de México, alegando que la decisión del juez violaba las obligaciones del Estado bajo el TEMEC. Fíjense, aquí se desesperaron porque en una primera instancia estos acreedores de los bonos de Salinas habían aceptado el arbitraje del Tribunal de la Ciudad de México, del juez Miguel Ángel Villegas. Y dijeron, bueno, está bien hasta que declaren que se termine la pandemia. Así lo declara la OMS y el presidente López Obrador. Y no solo no obedece el juez ni Televisión Azteca, sino que se vuelven a poner de acuerdo y dicen, es que no han declarado terminada la pandemia, solo declararon terminadas las acciones extraordinarias en contra de la pandemia. Como dice la nota, esto enfureció a los deudores de Televisión Azteca, a los acreedores, más bien dicho, de Televisión Azteca, y abandonaron todo litigio en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y se fueron al arbitraje internacional. ¿Qué más que internacional? Bueno, es estadounidense. Se desesperaron y allá le pusieron una demanda. Y es la que está surtiendo efecto ahorita. Pero noten ustedes cómo le han tenido paciencia a este señor Ricardo Salinas Pliego. O sea, se sujetaron a lo que dijeron las leyes mexicanas, estos tenedores de bonos estadounidenses, y cuando se dieron cuenta que les vieron la cara, que no respetaron el fin de la pandemia y que Televisión Azteca siguió sin pagar, dijeron, no, ¿sabes qué? Vámonos a un arbitraje internacional. Y ahí se dijo, se está incumpliendo con el TEMEC, y empezaron a hacer una alusión acusativa, válgaseme el término, al gobierno de México. Decir, oye, esto que está haciendo este empresario mexicano afecta al TEMEC, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y recordarán ustedes que hace un par de meses se mencionó que estos tenedores de bonos querían que el gobierno mexicano respaldara y llegaron a insinuar que si Ricardo Salinas no pagaba, que el gobierno de México tenía que pagar sus deudas. ¡Ja! Faltaba más, ya parece que México iba a asumir una deuda más de este evasor de impuestos. Pero bueno, a esto obligaron a estos acreedores de los bonos de Ricardo Salinas Pliego. 5 meses más tarde lograron que el juez Gardef marcara el fin de las tácticas dilatorias de Salinas Pliego y su conglomerado y le ordenara poner fin al juicio de amparo en México con tal de que pague a sus acreedores. La decisión judicial es otra noticia para el magnate, quien fue obligado a pagar una fianza de $25 millones en Estados Unidos por el adeudo con AT&T. Entonces, finaliza la nota. Ricardo Salinas Pliego sigue sufriendo derrotas en tribunales de México, en México respecto a los más de 54 mil millones de pesos. Bueno, aquí da otra información, ya que también según ya está dado por hecho que los tribunales de México van a obligar a Salinas Pliego a pagar, y no son 54 mil millones de pesos, son, ¿cuántos decían que eran ya? Eran 63 mil, son 70 mil millones de pesos mexicanos ya, no los 54 mil que está diciendo la nota. Pero bueno, termina la nota así. La decisión judicial es otra mala noticia para el magnate, que fue obligado a pagar una fianza de $25 millones la semana pasada en un litigio que le abrió la empresa telefónica AT&T en Estados Unidos,
y sigue sufriendo derrotas en tribunales en México respecto de los más de 54,000 millones de pesos de créditos fiscales que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, le reclama a sus empresas. Pues amigos y amigas, aquí llegamos al final de la lectura de las notas y quiero marcar las tres ironías que el karma le pasa la factura a Ricardo Salinas Pliego. La primera es cómo se titula esta emisión. Y discúlpeme el término que voy a seguir utilizando, pero eso lo dijo Ricardo Salinas. Y recordarán que les he narrado, porque yo recuerdo esa noticia, cuando él había hecho una sociedad con el dueño de en aquel entonces de CNI Canal 40, que era Javier Moreno Valle, se asociaron. Después Moreno Valle no pudo seguir sosteniendo la sociedad y dejó de pagarle a los trabajadores de CNI Canal 40 y yo creo que también dejó de pagarle a Televisión Azteca. Y Ricardo Salinas a la mala le quita CNI Canal 40. Cuando un periodista lo entrevista, le dice, Javier Moreno Valle se equivocó de socio, le estaba preguntando, ¿se equivocó Javier Moreno Valle al asociarse con usted? Y Ricardo Salinas le contesta, no se equivocó de socio, se equivocó de pendejo. Queriendo decir con esto Ricardo Salinas que Javier Moreno Valle creía que Ricardo Salinas era pendejo. Y dijo, no, no se equivocó de socio, se equivocó de pendejo. Como diciendo, yo no soy pendejo. Se equivocó de pendejo porque yo no soy ese pendejo. Bueno, es una de las primeras ironías. Fíjense, el título dice, de aquella frase del no se equivocó de socio, se equivocó de pendejo, al se equivocó el pendejo. Esta última frase es atribuible a Ricardo Salinas Pliego. Esa frase que él la mencionó en contra de uno de sus ex socios, ahora se le aplica a él, el karma se la regresa. Se equivocó el pendejo, se metió con quien no debía haberse metido, con los Estados Unidos. Esta es una de las primeras ironías. Lo que él calificó a un ex socio, repito, ahora se le regresa a él. Ya pasó la frase de no se equivocó de socio, se equivocó de pendejo. Ahora se le aplica a Ricardo Salinas, se equivocó el pendejo. ¿Cómo te metes con los Estados Unidos? O sea, eso era previsible. Eso era, pues, ¿cómo decirle? No solo previsible, a todas luces. Yo creo que hasta un niño con primaria terminada ya con algunos conocimientos sobre la política internacional sabes que no te metes con Estados Unidos, cabrón. Y menos en lo que es su terreno, el hacer dinero, el hacer negocio. Y yo creo que aquí Salinas Pliego se quiso ponerle con Sansón a las patadas y le va a ir de la patada. Porque ya este juez del sur de California le dijo, bueno, es que como hay una canción que así se llama, Nunca llueve en el sur de California, me confundí. Este juez del distrito sur de la ciudad de Nueva York le dijo, echa abajo tus amparos que tienes en la Ciudad de México, no metas otro, tienes que desistirte, porque de no hacerlo vas a caer en desacato y o te pongo multas o te libero una orden de aprehensión. Con Estados Unidos y con el Poder Judicial no se juega. Primera ironía se le reza a Salinas Pliego. Se equivocó el pendejo. La primera. La segunda. Cuando estuvo la pandemia en todo su apogeo en el mundo y en nuestro país, como ya se leyó en la nota, a él le valió monja y obligó a sus trabajadores a que fueran a laborar so pena de correrlos, diciendo que no era letal el virus de la pandemia del COVID-19. ¿Y qué hizo él para no pagarle a sus acreedores de los bonos que él emitió en Estados Unidos? Se agarró de la pandemia que él negaba. Dijo al juez de aquí de la Ciudad de México, diles que hay pandemia y que por esa pandemia yo no puedo pagarles. O sea, ahí reconoció la pandemia. Ahí sí se escudó en la pandemia para no pagar. Pero a sus trabajadores les dijo, no hay pandemia. Tienen que chingarle. Vénganse a trabajar o los pongo de patitas en la calle. Esa es una de las segundas ironías que se está presentando en este caso del evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego. Y hay una tercera más.
como dice otra frase, ¿que no la vio venir? A mí verdaderamente me extraña porque se supone que los políticos de altos vuelos, que los empresarios de altos vuelos, que los abogados de altos vuelos, pues ya están versados en esto y pueden hacer escenarios, pueden ver a futuro. Y Ricardo Salinas Pliego no lo vio venir. ¿A qué me refiero en esta tercera ironía? Se puso, o sea, adquiere el compromiso de la emisión de bonos con ciudadanos y empresarios estadounidenses en Estados Unidos bajo las reglas de los Estados Unidos. Y luego viene y se ampara en el Poder Judicial de México, que no estaba contemplado, según la nota de proceso, y de la jornada, perdón, que recurriera a los tribunales de México, sino a los de Estados Unidos, bajo las leyes de Estados Unidos. A ellos tenía que recurrir en cualquier diferencia. No lo hizo. ¿En qué consiste la ironía? ¿En qué consiste? En que Ricardo Salinas Pliego no la vio venir. ¿Creyó acaso Ricardo Salinas Pliego que así como en México compraba y sobornaba al Poder Judicial, iba a poder hacer lo mismo con el Poder Judicial de los Estados Unidos? ¿No la vio venir que no era lo mismo? Que no es lo mismo Poder Judicial estadounidense al Poder Judicial prianista, que hasta hace menos de un mes todavía estaba ejerciendo el tercer poder en la República. ¿No la vio venir? ¿No sopesó eso? O sea, a mí me estoy amparando o estoy creando un negocio, digámoslo así, en Estados Unidos bajo las leyes de los tribunales de Estados Unidos. ¿Qué pensaba? ¿Que el Poder Judicial de Estados Unidos iba a ser fácil de sobornar, de corromper o de ignorar, como aquí el poder Judicial corrupto que teníamos gracias al PRI y al PAN? ¿Creyó que era lo mismo? O sea, de verdad, ¿no vio futuro? ¿No hizo esa analogía? Es decir, a ver, eh, ¿cómo manejo yo aquí el Poder Judicial? ¿Y cómo puedo yo manejarlo en Estados Unidos? Esas son las tres ironías karmáticas que le está cayendo con todo el peso sobre las espaldas de Ricardo Salinas Pliego. Y ya no es aquello de que no se equivocó de socio, sino de pendejo. Ahora se equivocó el pendejo de Salinas Pliego. Y la segunda ironía es, ¿cómo niegas una pandemia para obligar a tus trabajadores, exponerlos en su salud y en su vida para que trabajen en plena pandemia? ¿Y cómo te agarras de esa pandemia que tú niegas para no pagar tus compromisos? Y la tercera ironía, ¿creíste que el Poder Judicial de México era igual que el Poder Judicial de Estados Unidos? O sea, no lo ve venir Ricardo Salinas Pliego. Pues miren, no es que me alegre, pero yo espero y creo que no le queda otra a Ricardo Salinas Pliego que pagar. Porque falta lo que determine el Poder Judicial de México, que ya tenemos un Poder Judicial democrático y no al servicio de las élites. Quién sabe cómo le vaya, pero no le auguro que se vaya bien. Y por si fuera poco, la presidenta, en su conferencia matutina de hoy, cuando le sacan otra vez el tema a relucir, ella dice, bueno, se le puede hacer descuentos a Ricardo Salinas si quiere pagar. Ustedes recordarán que proponía una mesa de negociación en los oscurito Ricardo Salinas y la presidenta lo paró y le dijo, no, nosotros no nos reunimos en lo oscurito, aquí se paga en base a la ley. Bueno, ampliando ese tema, dijo la presidenta, bueno, si quiere pagar y si se acerca, por supuesto que se le puede hacer algunos descuentos en algunas multas o recargos, se le puede hacer. Y al final dijo algo la presidenta, creo que a veces noté la frase, híjole, no la anoté, voy a tratar de acordarme de la frase. Dice, porque si hace eso, si se acerca al SAT para pagar, se podrá llevar a cabo descuentos, pero si no lo hace, el juicio va a tener que seguir. Y atención con la frase, pero el juicio ya llega a otras conclusiones. Esto es una advertencia, yo advierto una advertencia a la presidenta.
Sí, Ricardo Salinas Pliego quería pagar adelante, para estar SAT, está abierto para todos aquellos deudores de impuestos que quieran pagar de buena fe, adelante, está abierto el SAT, se le puede descontar multas, recargos, pero tiene que acercarse. Y aquellos que han entablado juicios, como es el caso de Ricardo Salinas, en caso de que no quieran acercarse a pagar, pues el juicio va a seguir. Y terminando el juicio, ya tiene ese juicio otras conclusiones. Eso es una advertencia. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? O ahora sí que negocias en base a las leyes. Y no es negociar, ¿eh? Más bien es acordar. O acuerdas, ahora sí que disculpen otra vez la rebusnancia. O acuerdas de acuerdo a la ley, o seguimos en el juicio. Y una vez que termine el juicio, no va a haber ningún tipo de acuerdos. Pagas de acuerdo a las conclusiones que brinde el nuevo Poder Judicial. Pues, amigos, no sé ustedes, pero ya era mucho de este señor que se, perdone usted las expresiones, que yo más chingón que los presidentes. Recuerdo hasta la soberbia con la que le dijo a la presidenta, le dijo presidente. De presidente a presidente, le dijo hace como un mes, un poquito más. Creyéndose presidente a la altura de la presidenta Claudia Sheinbaum, primera. Segunda, cuando ya sintió que el agua le estaba llegando a los aparejos, como dicen en mi rancho, que mi rancho es aquí en la Ciudad de México, ya, ahora sí pidió negociar. Ahora sí dijo que su equipo se reúna con mi equipo, hagamos una mesa de negociación y lleguemos a esos acuerdos para pagar lo justo. Lo que él considera justo. Él le propuso eso a la presidenta, pero bajo su óptica de lo que él considere que es justo, no lo que las leyes consideren lo que es verdaderamente justo. Bueno, ahí tuvo soberbia. Le dijo presidente a la presidenta. Yo, como les he dicho, es un término neutral y se le puede decir presidente a la presidenta, porque presidente, ya lo dije, es un término neutro, no tiene género. Puede decir la presidente o el presidente. Porque si se dice presidenta, pues tenemos que decirle el nombre del presidente. Entonces el presidente es un término neutro. Pero bueno, o sea, no es agravio que le diga presidente a la presidenta. Pero la intención, como ya lo dije en otra dimensión, la intención de Ricardo Salinas de querer humillar, sí, presidente, hagamos una mesa entre su equipo y el mío para que lleguemos a acuerdos y pagar lo justo. Repito, obviamente bajo su óptica. La soberbia de este señor, que es agresivo, evasor de impuestos, mal hablado, calumniador, cómo ha tratado a las mujeres. O sea, él ofende a diestra y siniestra a quien se le pare enfrente. Pues, señor Ricardo Salinas Pliego, yo creo que ya se le llegó su hora, financieramente hablando. Pues amigos, los dejo con esa noticia. Vamos a esperar a ver el desarrollo de los acontecimientos, a ver qué sucede. Pero el señor Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar. Y yo no le deseo mal a ninguno, pero el señor merece estar tras las rejas. O paga o que le entamben. Buenas noches, que tengan un excelente inicio de semana y que tengan ustedes un buen descanso. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo del informativo El Pico del Águila. Periodismo militante, periodismo de reflexión.